Bienvenidas y bienvenidos a Rompe el Silencio, un podcast donde levantamos sus voces. Vos, levantá su voz. Una nueva edición de Rompe el Silencio. A mi lado está Vale Metol, presidente de la ONG Levanta su Voz. Vale, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola Gise, ¿cómo estás? Sí, todo bien. Bueno, muy contenta de esta nueva edición. Vamos para adelante. Así es, vamos para adelante por muchos podcasts más. Y bueno, hoy nos van a estar acompañando justamente donde vamos a seguir charlando sobre lo que es la importancia de la implementación del protocolo de prevención y detección de abuso sexual infantil en lo que son los colegios, tanto públicos como privados y en todos los niveles. Y nos acompañan docentes de mucha trayectoria con nosotros: Viviana Álvarez Velasco, profesora de nivel primario, y Gladys Mercedes Juárez, también docente de nivel primario. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Muy bien, ¿cómo están? Un gusto. Gracias por invitarnos. Muy bien, gracias por hacernos parte de esto. Bueno, entonces comenzamos con las preguntas que queremos que por ahí podamos compartir, ¿no? Para lo que es el podcast. Desde la trayectoria, ¿tuvieron alumnos que hayan sufrido abuso sexual? Bueno, sí. Yo hace 29 años que ejerzo la docencia y sí, me ocurrió en varias oportunidades por diferentes motivos y en diferentes organizaciones escolares, no solamente en organizaciones estatales, sino también privadas, y con características bastante diferentes unas de las otras, atendiendo a población muy diferente también. Pero en todos los casos me ocurrió que se daban estas situaciones. Sí, me pasó varias veces. Sí, de igual manera, también en un recorrido bastante similar, 29 años en la docencia y trabajando en instituciones, en mi caso privadas, pero tanto en provincia como en Cava hemos tenido situaciones donde hubo que ser parte también porque los chicos se abrían a contar situaciones, así que sí, nos ha tocado. Y en esos casos, a la hora de denunciar, ¿cómo fue la experiencia? Y en mi caso hubo diferencia bastante notoria. En mis comienzos de la docencia, una de las chicas, cuando me cuenta entre lágrimas lo que le sucedía, acudo al equipo de conducción y en ese tiempo no había nada, sinceramente no había nada. Simplemente nos pudimos limitar a contar a la familia para que la familia intervenga porque era alguien exterior a la familia. Y eso era lo único que teníamos. Actualmente es bastante limitado también, muchísimo protocolo, porque una vez que si sucede la denuncia o el destape de la situación, digamos, hay mucho protocolo a seguir. Uno llama a una autoridad, esa autoridad da un permiso, todo por mail, así que se hace bastante engorroso y muchas veces queda en la nada misma. O sea que se necesitaría como aceitar esa situación. Sí. Con algo más fijo. Así es. Digamos. Sí, es muy necesario un accionar más pronto, digamos, por ahí también como un momento de situación de llamado de emergencia, porque a veces los mails y la internet no es lo suficiente en estos casos donde hay distintos niveles de prontitud de acción, ¿no? Claro. Sí, en mi caso, bueno, hace unos años atrás obviamente no teníamos, tampoco los docentes teníamos la responsabilidad, ¿no? de sacar a la luz estos casos. Actuábamos, por supuesto, pero actuábamos casi, te diría, por instinto o de oficio, exacto, por así decirlo, porque no teníamos sobre nuestras espaldas la obligación, ¿no? Y aparte es como que, bueno, es más de la familia, es algo particular, es algo privado, no nos metamos en el asunto. Hasta claro, te diría que si te pasaba dentro del aula, ni siquiera se lo comentabas o al equipo de orientación o al equipo claro, de conducción, a los directivos, ni se lo comentábamos. Creo que tiene que ver eso porque hubo un cambio de paradigma con el delito. Exacto. De instancia privada a instancia pública. Exacto. Entonces, eso fue, creo que ahí estuvo el secreto en cuanto a lo fundamental que pasó a ser de orden público, que tiene otras características, otro
paradigma, como vos decías, ¿no? Entonces, ahí sí, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires tenemos un protocolo de acción, que creo que en Cava también está en los dos, en las dos distritos, en los dos territorios. Pero es un protocolo, ¿cómo te puedo explicar? Es muy general. Y hasta te diría que según quién lo interprete, va a actuar de una o de otra forma. Entonces, me parece que es importante tener acciones un poco más específicas y determinadas. Y hasta te diría casos ejemplares, porque, por ejemplo, yo no creo que sea conveniente en todos los casos actuar rápidamente, porque vos tenés que tener la capacidad de evaluar cada caso. A veces, según el caso, podés llegar a meter la pata, ¿viste? Si lo denunciás muy rápido. A veces te conviene sostener un poquito en el tiempo, tener algunas intervenciones previas y recién ahí hacerlo formalmente para la intervención de la justicia. Y en otros es absolutamente acelerada la situación. O sea, tenés que actuar con celeridad sí o sí. Pero aún así no creo que esté, no sé qué opinás vos, pero no creo que esté ese sentido común, esa intuición en los equipos directivos. Creo que hace falta mucha más capacitación en este sentido. Y yo pensaba justamente en eso, ¿no? Nosotros estamos formadas para ser formadoras pedagógicas, ¿no? Y acompañar a nuestros niños. Y muchas veces nos vemos faltas de herramientas, porque el peso es sobre nuestras espaldas. Obvio que como personas y con el amor hacia nuestros alumnos, sentimos el deseo de estar e intervenir, pero hasta qué punto está en nosotros está el peso, está la capacidad de saber hasta dónde, qué hacer, analizar la situación. Actuamos de oficio, no. Necesitamos equipos, personas que nos ayuden en esta situación. Podemos decir sí, que no, que es muy grave, no tan grave, puede ser, hablamos, no hablamos, intervenimos, pero creo que necesitamos que nos acompañen mucho más en esto. ¿Necesitan además más acompañamiento de parte de los directivos o las autoridades de lo que es el colegio? Es que creo que a veces estamos todos al mismo nivel. Sí. Ni el maestro que está en el aula o el profesor, porque también puede pasar esto en secundaria, ¿no? Los profesores, bueno, a los profesores creo que les cuesta más todavía, porque en el caso de los profes están, digamos, tiempo limitado con los chicos. En la secundaria quizá el rol más importante es el del preceptor, porque es el que está en mayor contacto con los chicos todo el tiempo. Y es el que detecta de repente estas cuestiones, porque por ahí en la secundaria, más que por una reacción fuera de lugar o un cambio radical de actitud o lo que fuera, en el secundario es muy difícil detectar qué es lo que puede estar pasando. En inicial y primaria es mucho más visible. Y según el grado de confianza, los chicos enseguida cuentan y lo cuentan, que a veces te sorprende los detalles, porque vos decís, salvo que lo hayan vivido muy de cerca, es imposible que este chico me esté contando estas cosas, estos detalles, estos pormenores de lo que le pasó, ¿no? Aún con dibujos. También. Porque hay dibujos muy detallados. También. Entonces, en los más chiquitos, enseguida lo podés notar. Aún, por ejemplo, a mí me ha pasado en un caso, justo en una de las escuelas donde yo trabajo, tenemos gente de otros países limítrofes, Paraguay, Bolivia, Perú, Venezuela, bueno, y por ejemplo también esto pasa en el norte de nuestro país, ¿no? Donde hay ciertas culturas donde los padres inician sexualmente a las hijas, y cuando me ha tocado, por ejemplo, hablar o hacer prevención en este sentido, y alguna de las alumnas decirme, me parece que lo que vos estás contando, lo que vos estás diciendo, a mí me está pasando, pero es normal en mi casa, ¿no? Claro, como que está naturalizada. Está naturalizado porque es como parte de la cultura.
es su cultura. Entonces ahí vos tenés que tener otro tipo de intervención. No es la misma intervención que cuando un chico te cuenta que fue violentado sexualmente. Justamente el protocolo habla de esto, de adaptarlo a las culturas. Y bueno, el proyecto de ley habla de esto, de la adaptación del protocolo a diferentes culturas o diferentes comunidades. Claro. Lo cual es súper importante. Eso me parece súper importante. Y va a ser federal. Sí, va a ser Entonces, federal y va a implementarse desde la Secretaría Nacional de Niñez. Ahora la cambiaron a Dirección Nacional de Niñez, conjuntamente con el Consejo Federal de Niñez. Entonces va a bajarse a todas las provincias. Sí, yo creo que eso es buenísimo. Lo cual, la provincia que no lo tenga, esto en materia de educación, como es una materia delegada a las provincias, como lo mismo que salud, entonces sí se necesita una mirada federal para bajarlo de acuerdo a cada provincia, ¿no? Exacto. Sí. Igual me interesó esto de la pregunta de Gise del acompañamiento que ustedes necesitan de toda la comunidad educativa, sacando a los padres, no en este caso, pero sí de los directivos, así como ustedes para la denuncia, ¿no? Porque muchas veces se pone la carga en el docente de que tiene que denunciar, o se lo dice cómo el docente no denunció, pero a veces no acompaña a toda la dirección como diciendo, bueno, no lo vamos a dejar solo o sola y vamos a acompañarlo en este proceso que es difícil. Aunque hoy por hoy la denuncia es anónima por la ley Lucio, pero igual más allá de que sea anónima, no deja de ser un momento de dificultad, digamos, de afrontar por todo lo que conlleva la situación de estrés, de un montón de cosas a ustedes, ¿no? Sí, totalmente. En nuestra institución, cualquier situación que suceda o que nos enteramos, es un equipo que se arma, el equipo de conducción junto con el docente. Eso está Tomamos perfecto. la bandera y se toman las medidas necesarias, actuamos, nos reunimos como equipo, todos juntos. Ninguno evita estar en la situación. Pero no es que esto ocurre siempre. No ocurre Claro. siempre. No ocurre siempre. Vos estás, Gladys, en una institución privada ahora. Privada, Está bien. sí. Claro, capaz que las privadas están un poquito más armaditas que las públicas en algunas Sí, cuestiones. aunque te digo, debería ser mucho mejor la implementación y el accionar en las escuelas estatales, porque, por ejemplo, muchas escuelas privadas no tienen equipo de orientación Es escolar, verdad, no porque tenemos gabinete, carecen no. de esto, y las escuelas públicas todas lo tienen. Pero a veces también es lento el accionar del equipo de orientación escolar. Y por otro lado, suponte que vos actúas aceleradamente, haces todos los pasos correctos, todo. Después te encontrás con el servicio local, Claro, de niñez. o el servicio zonal de niñez. No todos los distritos tienen servicio local también. Entonces te tenés que dirigir al servicio zonal. Y eso lleva un tiempo. ¿Y qué hace ese pequeño que está así, ¿no? Como Mientras tanto. maleta de loco, que va de un lado para el otro, que por ahí no tenés un familiar potable para decir, bueno, se va con esta persona de su familia, o no tenés, por ejemplo, alguien o muchas veces son los mismos docentes de la escuela, porque me ha pasado de tener chicos en mi casa, que los tenemos que llevar, porque no hay con quién dejarlos hasta que se resuelva la situación. Claro. Entonces, y por otro lado, también te pasa que decís, ¿y si lo sacamos de ese ámbito? ¿A dónde va? Claro, eso es como que a veces ese miedo de decir a dónde va a ir el niño, pero hay como yo, por ejemplo, el parámetro que tengo como desde la mirada del derecho, que para mí tendría que ser urgente las medidas respecto a violencia física y abuso sexual. Digamos, las medidas de abrigo, que se le llaman, o las medidas de protección excepcional, tendría que ser de manera urgente en esos casos y no dudar. Después se resuelve si es o no es el tema o qué pasó. Pero en el momento hay que proteger al niño o a la niña. Sí, por o al supuesto. adolescente. En eso estoy de acuerdo. Pero me gusta esto que vos decís de acelerar el procedimiento y no, esto, los dos dijeron lo mismo, como que es muy lento, como que es muy burocrático, Sí. como que necesita ser más ágil para que la denuncia llegue más rápido Sí. y se haga todo más rápido. Sí, incluso te cuento, ¿vale? No todos los directivos, por ejemplo, los equipos de conducción de las escuelas, saben, por ejemplo, que
tienen que pueden escribir la denuncia, la pueden mandar por correo, o sea, muchos directamente van y preguntan o llaman al inspector, ¿y qué tengo que hacer en este caso? No, ¿Y cómo hago? Ignorancia, porque también. claro, no tenés capacitación en las áreas, tenés capacitación, pero por ejemplo, los equipos de orientación escolar deberían tener este protocolo ya súper aceitado y, por ejemplo, en una de las jornadas de la escuela, creo que al principio del año, a mitad de año, o lo que fuera, se tendría que ser, bueno, miren, esta es la forma de actuar ante una situación como por ejemplo, de abuso, de ASI, ¿no? Esta es la forma de actuar. Deberíamos tenerlo súper claro, como dar una clase, así deberíamos saber cómo hacer en caso de que recibamos alguna de estas situaciones dentro del aula. Claro. Y eso no lo veo, yo no lo veo, no está. Claro, como no que está. Es necesario unificar criterios de acción. Y me interesa el tema del protocolo cuando habla de prevención. Ustedes, a la hora de, sabemos que igual ESI da prevención, que es educación sexual integral, pero ¿cómo lo ven esto de la prevención a los chicos o dar prevención en los colegios respecto a ASI, ¿no? Abuso sexual infantil? A mí me parece perfecto, pero volvemos a lo mismo. La persona que haga esta tarea, este trabajo, debe ser preventor. Sí, totalmente. Debe estar especializado. Sí. Debe mínimamente capacitado en prevención. O sea, sabemos acá, al menos en Cava, hay capacitaciones, postítulos sobre ESI, eso lo hay. Pero no está como una obligatoriedad que tal vez debería de estarlo, que todo el personal docente tiene que estar capacitado para esto. Porque en mis conocimientos, por ahí alguna profesora de informática, alguna profesora de tecnología, pero esto abarca mucho más. Y como decía, un profe de matemática, de economía, por ejemplo, no creo que tenga naturalmente le surja esta idea de decir, bueno, voy a capacitarme para ser preventor de abuso sexual. Claro. No creo que tal vez si se pondría como una obligatoriedad de puntaje docente o una obligatoriedad de... Total, no creo que dure tanto un curso como para no hacerlo, ¿no? Y capacitarse en eso en específico. No sé si esta idea entraría dentro de lo que es el protocolo, pero bueno, entendemos que estamos charlando sobre el tema y es necesario. La prevención va a estar, porque es un protocolo de prevención y detección, pero veo necesario como, bueno, esto que ustedes... Claro, en las charlas han surgido muchas cosas, sobre todo las nenas más grandes, a través del habla, del contar, cuando se explicaban en las situaciones en que podía considerarse un abuso, y se abrieron y estuvieron contando y hubo que intervenir. En los niños también, a través, como les decía recién, del dibujos muy, muy, muy explícitos. Entonces ahí donde nos llamaba la atención para intervenir y seguir los pasos, ¿no? Dentro de lo que podíamos hacer. ¿Ustedes ven entre ustedes, entre los docentes, que hay dificultades a la hora de denunciar? O sea, ¿cómo se sienten los docentes en general cuando tienen que denunciar? Cuando menos es conflictivo. Te pone en una situación difícil, ¿viste? Porque realmente vos tenés que involucrarte. O sea, cuando vos lo haces involucrándote 100% en lo que está ocurriendo. Y yo creo que si ese niño o adolescente confió, es porque sabe que vos vas a tener una respuesta hacia eso. Vas a ser empático. Vas a ser... Exacto. No creo que se pueda mirar para otro lado. Pero ya te digo, no sé qué pensás vos, pero me parece que no todos los docentes quizá quieran involucrarse en una situación así. No es algo fácil, común y vuelvo a lo mismo que te decía antes. Me parece que a veces tiene que ver más con el desconocimiento que con el hecho de decir, bueno, no me involucro porque no siento empatía o porque no siento la confianza de hacerlo o porque, bueno, que lo haga otro, ya otro se va a dar cuenta. A veces yo calculo que también, que sea también, es que es una situación que sucede que no es en mi horario de trabajo, que empieza a 7:30 y termina a las 16:30, ¿no? Es mi compromiso aún más allá. Y a veces el más allá, el tiempo...
más extenso, tal vez, es lo que da el temor o también en situaciones no querer involucrarse por miedo a sufrir también con el niño, ¿no? Y no poder hacer nada y que esto siga todo igual. Se juegan muchas cosas. Muchas cosas. Sí, por eso los que denuncian son valientes. Porque bueno, si no, no habría tantos casos como los que sabemos que hay, que no salen a la luz o no se denuncian a tiempo. Tal cual. Entonces, bueno, animamos también en este podcast a todos los docentes que estén mirando, que puedan denunciar. Al menos a no dejar pasar señales, porque por ahí vos señales tenés, se van viendo, ¿no? No sé, hay chicos que muestran cambios de actitudes radicales verdaderamente. O sea, ayer era un niño y dentro de 2 días fue otro y vos te das cuenta que algo pasó. Entonces, si por ahí el docente no se quiere involucrar de lleno, pero se da cuenta que algo pasa, buscar a alguien que sí pueda involucrarse en esa situación. En todas las escuelas sí creo que hay 1 o 2 que van a involucrarse con los niños y van a tomar, digamos, la posta en este sentido. Pero es importantísimo que al menos muestren a otros, mira, fíjate, revisa, viste, a ver qué te parece a vos, si este nene pasa algo, esta nena pasa algo. Creo que sería bueno al menos que por lo menos hagan ese trabajo, ¿no? De denunciar a otros que algo está pasando. Muy buena. Una de las cosas que, ¿no? Que yo también pensaba, ¿no? Lo importante también de que estas capacitaciones o charlas también las tengan los papás, porque a veces en su ignorancia no tienen noción porque lo vivieron o culturalmente o es una costumbre en casa, no sé, saludo a mi hijo con un beso en los labios. Hay gente que tiene esa costumbre y capacitar a los papás para que ellos también entiendan a qué llamamos abuso, ¿no? Que también esas cosas. Sí, y también que puede a veces ser un externo, digamos, no ser de la familia de origen, pero sí ser un tío, sí ser un abuelo, alguien cercano. Y también tener esa prevención y esa capacitación puede ayudarlos a ellos mismos a detectar cosas y bueno, poder ayudar a su propio hijo. Sí, totalmente. Muy bueno ese aporte, Gladys, está muy bueno. Bueno, chicas, para ir terminando, ¿la implementación de un protocolo de prevención y detección de abuso sexual infantil ayudaría a detectar mejor estos casos en las escuelas? Y yo creo que sin dudas. Sí, eso es necesario. Es necesario y es urgente. Sí. Sin dudas. Tener como el mayor respaldo a la hora de denunciar. Yo por ahí lo que veo, no sé cómo funciona acá en Cava, pero creo que es más o menos lo mismo en todos lados, ¿no? Que a veces vos hacés la denuncia, todo, y después es como que el servicio de niñez tiene tiempos muy tan extensos que vos decís, ¿cómo termina esto? ¿Cuándo termina? ¿Cómo seguimos? Y los llamás y nada, y viste, es como que te quedás ahí. Claro, porque los que tienen que estar día a día con la persona son ustedes, o sea, con los chicos. Claro. Ustedes son los que van viendo. O la persona que se hizo cargo, por ejemplo, con la medida de abrigo, que también, o sea, no es fácil tener a un niño con una medida de abrigo en tu casa. Se presentan muchas situaciones y a veces el servicio de niñez debería estar más presente en ciertas cuestiones, no sé, aunque sea con una trabajadora social, con una psicóloga. Muchas veces hay una revictimización del niño cuando tienen que ir a declarar, y hay que acompañarlo en eso también, que es muy duro. Entonces, bueno, creo que ahí hay que involucrarse un poquitito más desde todo ámbito, no solamente desde la escuela. Sí, un trabajo más interinstitucional, digamos, mucho entre más. todos los organismos que intervienen. Mucho más, sí. Sí, porque en muchas ocasiones, ahora justamente recordando un caso del año pasado, hubo una situación que Elena comentó algo, automáticamente empezamos a llamar a la organización que nos tenía que apoyar en esto. Hasta que contestaron, pasaron como 3 horas. Justo venía la hora de salida del colegio, entonces no sabíamos qué hacer, porque si tenemos a la nena, era retención de una persona, vulnerando su derecho a la libertad de salir, a los padres también. Automáticamente la directora actuó y por otra puerta de la escuela, con autorización de la Defensoría del Niño,
la llevó a este lugar, como que escondidas, por otro lado sosteniendo al padrastro en cuestión, teniendo temor nosotros de que actúe violentamente. Este trámite duró hasta las 8 de la noche, por ejemplo. Tremendo. Salió escondida la directora, bueno, confiando, preocupados, hablando, qué sé yo, qué sé cuánto. Al día siguiente la nena hace el ingreso a la escuela con la misma persona que ella había contado y a quien habíamos denunciado. O sea, eso creo que mide la necesidad de algo urgente. Tremendo. Sí, la verdad que sí. Y qué fuerte para ustedes, porque hicieron todo, pero al final lo mismo vuelve a pasar. O sea, sí, evidentemente, totalmente. No solamente desde los docentes, sino hay que ser más firmes y aplicar realmente la medida rápido. O sea. Sí. El tema es que creo que todo esto requiere mucha organización y que verdaderamente esté todo tan aceitado, ¿no? Que esté todo, que funcione realmente con relojería, como una relojería suiza, de manera que no haya, porque creo que si nosotros vamos a tener, como nuestras leyes lo dicen, ¿no? Al niño como sujeto de derecho o a cuidar el interés superior del niño, entonces todos los que actuemos en ese sentido tenemos que entender que estamos actuando por una persona y que estamos responsabilizándonos por una persona, ¿sí? Y a veces yo no siento que sea así. A veces siento que el niño no es un sujeto, sino más bien un objeto que va de un lado al otro, que todos se lo pasan. Sí, como que todavía ese cambio de paradigma no lo logramos terminar de hacer. Exacto. Y tenemos una ley desde el 2005. ¿no? Y todavía no estamos entendiendo lo que es el interés superior del niño, ni lo que es un niño como sujeto de derecho. Así que bueno, creo que les damos la palabra a los niños en un montón de cosas, pero en esto es como que no, parece como que nada. Como que no es tenido en cuenta y no es persona para esto. Entonces bueno, creo que sería fantástico que podamos evitar otros Lucios, que podamos evitar otra Sara Lee, sería fantástico, la niña Maya, se me ocurren, viste, todos los casos, chicos, tantos que fueron mediáticos y los que no, ni me quiero imaginar. Sí, justo tuvimos en el anterior podcast al abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, al cual le agradecemos, y él contó la necesidad de implementación de un protocolo. Y bueno, ustedes contaron que hay protocolos, pero ¿serían internos o son del propio Ministerio de Educación? En el caso de la provincia de Buenos Aires es un protocolo, pero ya te digo, es un protocolo muy general, muy, muy general, porque habla de un montón de situaciones que se pueden dar, incluido el abuso. Claro. Incluido. O sea, no es específico. No es específico, como una situación más. Entonces, de acuerdo a tu interpretación, vos desprendés cuáles serían los pasos a seguir, pero no están detallados. Claro, y sabiendo que el abuso sexual es una violencia muy específica. Y muy particular. Exacto. Que se dan patrones claro, y que en el caso de que un niño lo exprese, lo exteriorice, vos quizá lo tenés que comprobar en ese momento. ¿Y qué pasa después si ya pasó un tiempo? O sea, es una situación muy particular para la probanza. Exacto. Entonces, creo que habría que tener otro tipo de... Por eso, algo más específico, como lo que se está planteando en el proyecto. Le quería sacarme esa duda, porque... Me parece que sí. Me parece que con respecto a Cava, sí hay uno desde noviembre del año pasado, pero volvemos a esto, a que nos deja a nosotros, los docentes, a medir el grado de necesidad y de urgencia de lo que suceda. Fuertísimo. Muy fuerte. Claro. ¿Y qué pasa si no estás lista para eso? Porque a veces no estás ni siquiera emocionalmente totalmente en condiciones. Que vamos informando a las autoridades inmediata, y la autoridad inmediata es como que se va informando. ¿Cómo me dice eso? Claro, pero igual es la prontitud la que necesitamos, es el actuar ya. Bien. Está, pero hace falta el activar. Más rapidez. Sí. Bueno, les agradecemos por su voz. Muchas gracias por estar, por ser parte. Sí, la verdad que sí. Bueno,
que muchos más docentes se animen como ustedes, que son valientes a acompañar, a denunciar, empáticas con los niños, con las niñas. Necesitamos, ustedes son, los niños el mayor tiempo de su vida pasan en la escuela. Sí. Entonces es clave la detección en los colegios. Así que sí, eso me parece que es súper fundamental. Más ahora que tenemos un montón de, sobre todo en primaria, escuelas de 8 horas. 8 horas, sí. Jornada completa. Así que están realmente mucho tiempo en la escuela. Sí. El abuso sexual es una violencia ejercida de forma silenciosa, pero si uno tiene herramientas para detectarlo, puede ser de ayuda para ese niño y niña que está sufriendo este tipo de violencia. La petición que estamos pidiendo con todas las organizaciones es que el Senado de la Nación dé pronto tratamiento y que apruebe a las modificaciones introducidas por diputados en proyectos de la ley número 2079-2021. Que implementa un protocolo de prevención y detección de abuso sexual infantil en el tercer sector y en instituciones educativas públicas y privadas, en hogares y dispositivos. Bueno, chicas, muchas gracias por ser parte de Romper el Silencio. Gracias. Y bueno, recordémosles también a la gente que pueden seguir en Instagram a la ONG Levanta su Voz. Exacto. Pueden buscar en las redes y ahí van a ir poder viendo toda la información que van subiendo las chicas, André que está en la producción y bueno, así que Sí, también agradecemos al lugar. Sí, a Radio Con Aguante. Sí, y agradecemos también a Mati que está también acá en la parte de la producción junto con André. Marcos también que está ahí en la operación. Así que bueno, esto fue una edición más de Romper el Silencio y hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.